Una de las frases más conocidas para elegir pareja es aquella según la cual uno no debe compartir cama con una persona que no tenga libros en su casa. Todo esto se tiene que actualizar. Ahora mismo no tener libros en casa es algo que no tiene tampoco mucho sentido, porque con los libros electrónicos pues los puedes llevar en el bolsillo o en el teléfono móvil. Sin embargo, sí que creo que hay un marcador que es fantástico para saber si uno debe irse a la cama con una persona, y es si tiene libros sobre criptomonedas, cómo aprender a ligar o cualquier cosa que ponga la palabra woke. En este vídeo vamos a hablar de la autocensura. La autocensura es un tema muy candente y aquí vengo yo con mi impepinable inteligencia a tratar de dilucidar qué es y cómo nos afecta como escritores en el día a día. Bien, la autocensura es aquel conjunto de reglas morales, éticas, prejuicios, etcétera, que nos impiden escribir con la libertad que desearíamos. Tenemos miedo a que aquello que escribamos pueda repercutir en nuestra reputación y que nuestros amigos, nuestros conocidos, a la gente con la que nos queremos acostar, pues nos repudie y nos mande a freír espárragos. Vamos a tratar de dilucidar un poco cuál es la diferencia entre autocensura y censura. Si entendemos un poco lo que es la censura, veremos que luego aplicárnoslo a uno mismo o a nosotros mismos es un poco más sencillo. La censura ha existido siempre. Desde que existe la palabra pública, ya ha habido gente censurada o cancelada, como se dice ahora. El más grande conocido de los censurados es Sócrates, que por aquello de hablarle a la gente de aquellas cosas que les pasan, le obligaron a beber cicuta y tuvo que morir. Bueno, tuvo que morir no, básicamente lo condenaron a muerte. De hecho, en los libros de Platón, donde se reflejan los diálogos socráticos, se explica muy bien en la apología de Sócrates cuál es el motivo por el cual lo quieren llevar a la muerte, y es que contaminaba a la juventud, la corrompía. La censura tiene precisamente ese propósito, ordenar qué es lo pensable y qué es lo impensable. Y aunque la mayoría de vosotros venga de sociedades democráticas, o al menos ilustradas por la Ilustración, no todas las sociedades son así, no todas las sociedades consideran que la libertad de pensamiento es beneficiosa para el ser humano. De hecho, muchas sociedades democráticas ahora piensan justo lo contrario, que es mejor que la gente no piense demasiado, no vaya a ser que, yo qué sé, les dé por reclamar derechos. Muy bien, un índice de libros muy famoso, de libros censurados, que estuvo en activo más de 4 siglos, 4, 5 siglos, bueno, desde el Concilio de Trento hasta el año 60 y tantos, fue el Index Librorum Prohibitorum, que básicamente era una serie de libros, una lista de libros que no se debían publicar, imprimir, no se debían leer y, por supuesto, o posiblemente si te encontraban con alguno de ellos, pues te mandaban a la hoguera por pecador. Algunos de los autores que estaban incluidos en este índice normalmente eran cristianos ellos mismos, pero bueno, supongo que no era el cristianismo exacto que buscaba el Concilio de Trento y los papas subsecuentes. Entre los autores que estaban incluidos estaba, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, estaba Giordano Bruno, Diderot, David Hume y muchísimos autores de la Ilustración. Puesto que este índice se extendió en el tiempo, o podemos encontrar a autores como Jean-Paul Sartre, como André Gide. La verdad es que tenían un montón de franceses a saber qué hicieron para estar en esa lista. La cuestión es que, bueno, este es uno, digamos, de las grandes listas de censura que han existido a lo largo de la historia y, bueno, ha tenido un efecto, vamos a decir, más o menos discutible. Para nosotros, lectores, no ha tenido gran efecto, porque a día de hoy puedes ir a cualquier librería y encontrarte libros de cualquier tipo. Para sus autores han tenido consecuencias funestas, como en el caso de Giordano Bruno, que ardió en la hoguera por sus escritos y sus pensamientos. Haciendo un poco de patria chica, en España también han existido las censuras. Nosotros hasta hace nada, hace pues unos 40 años, unos pocos más, tenemos una dictadura y teníamos censura. Y antes de eso ya censuramos Biblias. Nosotros en España censuramos Biblias, así de chulos somos. En realidad no es que censuramos Biblias Biblias traducidas al vernáculo, es decir, Biblias que no estuvieran en latín. De hecho, el rey Jaime I de Aragón hizo una pira de Biblias traducidas a otras lenguas que no fueran en latín. Posteriormente se han censurado y se han vetado a muchísimos autores, especialmente durante la dictadura. Uno de ellos fue, curiosamente, La colmena, de Camilo José Cela. Y digo curiosamente porque Camilo José Cela fue asimismo censor, o estuvo trabajando activamente en la censura de otros libros. Imaginaos qué negociaco. Tú te dedicas a censurar los libros de otros escritores y mientras tanto publican los tuyos y te consagras como el último premio Nobel español.
Qué espabilado. Bien, otro de los libros que se censura aquí es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Y bueno, os podéis imaginar por qué se censuró, básicamente. En esencia porque lo escribió una mujer. Y después porque además, no solo lo escribió una mujer, sino que encima hablaba de las mujeres. Así que, bueno, habráse visto semejante desfachatez. Bien, la censura sigue existiendo a día de hoy. Hay libros contemporáneos que se siguen censurando. En Estados Unidos, por ejemplo, se censuran libros como La casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba está censurado en 1984. El cuento de la criada, por ser anticristiano, nota mental, no es tan anticristiano como ellos lo dicen. Y muchísimos otros libros. El propósito de esta censura muchas veces tiene un corte ideológico, como toda censura, y es impedir que tus hijos se hagan LGTBI o descubran que les gustan los hombres, o que les gustan las mujeres, o que les gustan hombres y mujeres. Por supuesto, esto funciona fantásticamente bien, como podéis notar. Todos aquellos que pertenezcáis a la comunidad LGTBI, se ve que todos los libros heterosexuales que habéis ido leyendo a lo largo del tiempo os han hecho más heteros. Así que todo este tipo de censura no tiene ningún sentido, es puramente ideológico y es un movimiento que en realidad lo único que va a hacer es provocar más sufrimiento. Además de que es absolutamente ridículo, porque en una sociedad con internet los libros te los puedes descargar básicamente donde quieras si tienes la suficiente pericia informática, y no se requiere mucha pericia informática, la verdad. Muy bien, otros libros que se han censurado en otros países, por ejemplo, los versos satánicos, prácticamente le han costado la vida a Salman Rushdie. Sigue publicándose en Europa, pero Salman Rushdie ha tenido que estar oculto durante décadas. Otro libro que no ha sido censurado, pero que ha provocado bastante incordio a su autor, por no decir amenazas de muerte, ha sido Gomorra, de Roberto Saviano, que todavía vive oculto, a pesar de, bueno, de haber pasado ya unos cuantos años. De hecho, yo recuerdo verlo en una biblioteca de Barcelona y estar acompañado de dos mozos de escuadra. Bueno, mozos de escuadra son la policía aquí, dos mozos armados en la biblioteca. Así que imaginaos qué situación. Sí, se siguen publicando los libros, pero bueno, supongo que después de esto se te quitan las ganas de seguir escribiendo. Bien, más libros censurados. Estoy haciendo aquí una lista. En esencia lo que estoy haciendo es un homenaje a todos estos libros censurados y que os recomiendo que leáis. Persépolis, de Marian Satrapi, que es una novela gráfica, pero si tiene la palabra novela, es una novela, es un libro fantástico. Hay una película también de dibujos, bastante chula, una de las pocas ocasiones donde una película funciona también como el libro. Y tenemos pues muchísimos otros, como El pozo de la soledad, de Radcliffe Hall, que habla de una relación lésbica, La campana de cristal, de Sylvia Plath, Orlando, de Virginia Woolf, etcétera, etcétera. En realidad, cualquier cosa que sea, digamos, un poquito distinta a lo WASP, a lo blanco, a lo religioso, está censurado en alguna parte del mundo. Así que, bueno, con esa guía os podéis ilustrar acerca del problema de la censura hoy día. Bien, toda esta chapa para contaros un poquito por qué nos autocensuramos. Obviamente, con estos precedentes a uno se le quitan las ganas de escribir de cualquier cosa que sea mínimamente polémica. Ahora también se ha puesto un poco de moda el rollo este de la cultura de la cancelación, que, bueno, sin desprestigiarlo, ni mucho menos, ni desmerecerlo, está ahí. Tú te expones en las redes sociales, dices alguna cosa fuera de lugar, y las redes sociales suelen caer o caen encima de ti. Bien, también os quiero referir, por ejemplo, al caso de Woody Allen o el caso de Pablo Picasso, que, bueno, pues por circunstancias de la vida han sufrido esta cultura de la cancelación, pero el efecto que ha tenido en sus carreras o en su imagen pública ha sido más bien acotado a las redes sociales. Woody Allen sigue rodando películas, su biografía se publicó en otra casa editorial. En realidad el efecto es notable, pero ya os digo que para grandes figuras que en las redes sociales se diga esto o lo otro, pues realmente no tiene ningún efecto. Ahora, hace nada, Carla Sofía Gascón, que es una actriz española que estuvo nominada a los Oscar, se le descubrió unos tweets bastante desagradables y sin embargo ha seguido recibiendo premios. Es decir, que al final esto de la cultura de cancelación, bueno, tiene un efecto limitado respecto de los casos que hemos visto anteriormente, donde básicamente tu vida está en peligro. Otros tipos de autocensura no tienen nada que ver con lo ideológico, es decir, no quiero escribir nada polémico, nada que contenga, por ejemplo, a un pedófilo, como en el caso de Lolita, o no quiero escribir nada acerca de un personaje racista, porque, bueno, tengo miedo de esto. Puede ser una cuestión puramente monetaria. Uno no quiere escribir la literatura que quiere porque quiere ganar muchos lectores. Entonces, en vez de escribir acerca de algo que a él le interese, pues se plegue a las exigencias del mercado editorial o lo que él considera. Los youtubers, por ejemplo, o los instagramers, pues al final uno acaba haciendo vídeos que cree que van a tener más repercusión y a veces censura determinados temas simplemente para no entrar en polémicas.
Y por eso voy yo aquí y creo pues, a todo este rollo de la cultura de la cancelación y lo woke y la madre que lo parió. Otra forma de autocensura, nada despreciable, es el perfeccionismo. Uno tiene un concepto tan alto de lo que debe ser la literatura que al final acaba bloqueándose. Ya tengo por ahí un vídeo acerca del bloqueo creativo. Bueno, pues el perfeccionismo, el querer crear la obra impagable puede llevarnos a esa autocensura. Y que uno diga, bueno, pues voy a hacer cositas chorra para que las masas me adoren. Así que al final en la autocensura lo que hay es un deseo de no caer mal a la gente, de que a uno no lo escupan por la calle, de que a uno no lo traten de asesinar. Y es un deseo de integridad muy, muy humano. Por otro lado, también os estáis metiendo en un berenjenal cuando empezáis a escribir. Siempre he dicho que la literatura nunca, nunca es inocente. Y si habéis decidido haceros escritores, tendréis que enfrentaros a este asunto de la autocensura. Bien, ¿cuál es el problema de la autocensura? Número uno, la falta de originalidad. Llega un momento que por los trending topics, por el miedo a la cultura de la cancelación, por el miedo a caer como woke o lo que fuere, uno al final acaba construyendo narrativas que son muy similares a otras narrativas. Muchas veces cuando hablo con otros escritores o con gente que trabaja en el mundo editorial me dicen pues, que las tendencias en la literatura contemporánea se asemejan mucho unas a otras. Y quizá algo tenga que ver esto, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Por qué voy a hablar de algo que esté en contra de lo que está de moda? Y por eso vemos libros que son en esencia repeticiones unos de los otros. El problema de autocensurarse es que uno no vive la escritura de manera auténtica. Si uno ya no puede vivir su vida de manera auténtica porque tiene unos padres que no lo aceptan o trabaja en algo que no le gusta o ha tomado decisiones erróneas en su vida, menuda limitación también. En ese espacio de libertad que uno se concede con la escritura, decida que va a escribir solo sobre chorradas que no le importan a él y no hace otro tipo de literatura porque precisamente tiene miedo a que le sigan rechazando. Todo esto lleva a un empobrecimiento cultural y social. Al final, si no incluimos dentro de nuestra sociedad las voces discordantes, por muy inapetecibles que sean, lo que va a ocurrir es que nuestra cultura se va a homogenizar y no vamos a tener ese debate imprescindible, o ese debate se va a imponer desde, por ejemplo, los medios de comunicación, que te van a decir qué es lo que tienes que leer, dependiendo de si eres más de aquí o de allí, o te lo van a decir las instituciones culturales que están a su vez controladas por los distintos gobiernos. A final de cuentas, deciden qué debes leer y qué no debes leer. Así que yo vengo aquí a romper una lanza a favor de escribir lo que os venga en gana y sobre todo no os censuréis. Veréis, el Mein Kampf, que es el libro que escribió Hitler, estuvo prohibido en Alemania muchos años hasta recientemente. No tiene sentido censurar un libro. Lo que sí tiene sentido es publicarlo como edición crítica y poder permitir a los chavales que lo lean y que sean guiados por esas ideas. Que sean guiados no por las ideas del Mein Kampf, espero, sino que sean guiados por el pensamiento crítico. Si nosotros sustraemos a la gente de la posibilidad de tomar sus propias decisiones sobre lo que lee, nos vamos a convertir en una sociedad dictatorial. Es decir, que le decimos que consideramos al ciudadano incapaz de ser autónomo y de gestionarse por sí mismo. Y parece que no, las democracias actuales empiezan a parecerse un poquito a este tipo de estado paternal o maternal que decide qué es lo correcto y qué es lo que no. Bien, ahora os voy a tratar de explicar un poquito cómo superar la autocensura, porque claro, al final es una cuestión muy personal. Yo no quiero que dejen de quererme, pero también quiero sentirme libre cuando escriba. Lo primero de todo es reconocer ese miedo. Uno tiene miedo a que no le quieran y uno tiene miedo también a perder a los que él quiere. Sin embargo, al final, cuando uno es escritor, tiene también un apego muy fuerte a la verdad. Y cuando digo a la verdad, no es a la verdad universal, sino a su verdad. Y si bien uno quizá no pueda expresarlo en la vida social, porque sería muy condenable, quizá tener algún personaje que lo haga por él o tener un trasunto de historia donde se explique eso que a él le preocupa, puede ayudar también a establecer unas redes invisibles con aquellos que piensan como él. Ya os digo que la literatura siempre es peligrosa en los dos sentidos. Puede llevarte a una sociedad totalitaria, pero también te puede llevar a una sociedad más libre. El siguiente consejo es que escribáis primero y luego ya juzgaréis. Al final, el escritor debe pasar por varias etapas cuando está creando su relato, su novela, su obra de teatro, y lo primero que debe hacer es dejar rienda suelta al escritor. Después vendrá el censor, y vendrá el corrector, y vendrá aquella persona que debe tachar o que debe restringir aquellas
cositas que quizá no considere convenientes para el discurso. Si consideráramos todos los factores, jamás escribiríamos novelas sobre crímenes, porque tendríamos que tener en consideración también a las víctimas y tendríamos que tener en consideración a los hijos de esas víctimas, etc. Sin embargo, ahí está. Tenemos miles de documentales sobre asesinos, sobre sectas y sobre gente que en esencia es mejor que esté en la cárcel olvidada. Lo siguiente es que encontréis vuestra tribu, encontréis a gente que también escriba y que sea lo suficientemente inteligente como para considerar que lo que estás poniendo allí en ficción no es ni más ni menos que una idea, una fantasía, un deseo tal vez de que algo cambie. Cuando Vladimir Nabokov escribió Lolita no estaba fomentando la pederastia, lo que estaba considerando es qué pasa si rompemos determinados tabús. De hecho, Humbert Humbert, que es el protagonista, jamás dice de sí que es una buena persona. De hecho, la novela comienza con él a punto de ser condenado por ese crimen que cometió. Cuando ahora se habla de censurar Lolita, que es bastante gracioso porque no sé cómo lo piensan hacer, lo que están censurando no es la novela en sí, sino el acto. Pero creo que el lector es suficientemente agente y autónomo como para poder discernir entre lo que está allí escrito y el llevar a cabo un crimen como la pederastia. Bien, entrenarse para ello es quizá la siguiente técnica para superar la autocensura. Escribe aquello que te dé miedo. Escribe sobre aquello que tú nunca harías. Busca los tabús que tú tienes y escribe sobre ellos. Rómpelos, sean los que sean. No hace falta que lo compartas, no hace falta que le pongas un título y lo mandes a una editorial, simplemente observa que se puede escribir, porque eso le va a quitar bastante peso a ese tabú y si leéis lo suficiente os daréis cuenta de que no hay absolutamente ninguna monstruosidad que no se haya escrito. Os voy a referir un par de libros. Uno de ellos es Monstruos o Monsters de Niklas Rådström. Es una obra de teatro sobre crímenes de chavales contra chavales, ¿vale? Niños de 9, 13 años. Empieza con el asesinato de James Bulger, que fue en Inglaterra, que fueron dos chavales que, bueno, pues le hicieron perrerías al chavalín. Y ese sería uno de ellos, es una obra de teatro muy escalofriante, pero que creo que con un poquito más de dosis de autocensura nunca se hubiera escrito. Otra obra que os recomiendo es Los 120 días de Sodoma, que es originalmente es del Marqués de Sade y luego se convirtió en película por Pasolini. De hecho, se dice que le costó la vida. Lo asesinaron poco después de rodar esta película. Es una obra que relata el rapto de pues muchos jóvenes por Italia y los esconden en un castillo y les empiezan a hacer todas las perrerías sexuales imaginables. Pero una vez que lo lees y puedes superar el asco que te produce, os daréis cuenta de que en realidad es una fierísima crítica a la estructura social de aquella época y posteriormente en la película de Pasolini, una fierísima crítica al fascismo italiano. Bien, abundar en estas películas o en estas obras también os puede ayudar a saber qué han hecho otros antes que vosotros. Y lo mejor de ver a otros autores rompiendo esos tabús es que te inspiren, no que te asusten. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de la autocensura. Como veis, la autocensura es algo que ocurre, es algo que os va a ocurrir. Empecéis a escribir. Recordad, sobre todo, que vuestros personajes no sois vosotros. Las situaciones que allí ponéis no sois vosotros. No os quedéis con la copla de Flaubert, que decía Madame Bovary c'est moi, porque no es verdad. Él no es Madame Bovary. Y aparte que, a saber qué quería decir con eso, quizá lo que quería decir es que dentro de nosotros siempre hay un infiel, siempre hay un adúltero y siempre hay alguien que podría llevar a cabo algún crimen que jamás llevará a cabo, obviamente, porque somos todos ciudadanos de bien. Os dejo abiertos los comentarios para que, bueno, pues digáis qué pensáis de todo esto, qué pensáis de la cultura de la cancelación, de todo este rollo de lo woke que tanto está viniendo y si eso afecta a vuestra manera de escribir. Espero que no, espero que podáis encontrar la valentía para escribir aquello que verdaderamente os preocupa, que os mata de miedo, aquello que os apasiona, sin las trabas de este mal moderno que es la autocensura. Un beso y nos vemos.